Jehová. Buen día, los que no han saludado tampoco, vemos cuántos. Bueno, generalmente el mensaje de la cena es un mensaje positivo, pero bueno, la idea que tengo, porque tengo unos cuantos pasajes para leer, es que me ayuden con la lectura, ¿sí? Yo les voy a tirar el pasaje y en voz alta, el que lo tenga, lo lee. Y en la semana estaba leyendo diferentes cosas, un libro, la Biblia, y a pesar que ya muchas veces he leído esos pasajes, esta vez hice un poco más de hincapié y medio como que me chocó la forma en que en el pasaje te habla, ¿no? Me chocó a mí y tal vez le va a chocar a ustedes, pero me ayudó un poco a analizar, ¿no? Desde el momento que yo conocí al Señor para adelante, pero también yo me convertí a los 30 años, de los 30 años para atrás, ¿no? Y bueno, eso que estuve mirando y que yo lo quería compartir con ustedes en esta mañana, en que nos pueda ayudar a traer a la mente a la persona amada de nuestro Salvador y mirar en qué condición estábamos y en qué condición nos puso cuando le conocimos, ¿sí? Así que quiero que busquemos Juan capítulo 12, versículo 31. Otro que busque segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. El que lo tiene lo puede leer fuerte. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios del siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual en la imagen de Dios. Bien, ¿de quién está hablando ahí en ese pasaje? El Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Bien, eso quiero que identifiquemos. Juan capítulo 12, 31. Ha llegado el tiempo de juzgar este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Bueno, fíjese, ¿no? El que gobierna en este mundo es Satanás, ¿sí? Sabemos quién es Dios, pero el que está en el mundo, el que gobierna en el mundo, el que mueve los hilos en el mundo, es Satanás. Vamos a Job. Esta historia también es una historia muy conocida. Capítulo 1, versículo 9, esto lo voy a leer yo. Job, capítulo 1, versículo 9. ¿Lo tienen? Sí. Dice así: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y acometieron los traveros, los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces
perdón, 17 dice, todavía estaba hablando, y vino otro y dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces se levantó Job y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró a tierra y adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Lo que quiero que pensemos, ¿no?, en cómo se mueve Satanás. Si leemos toda la historia, va a ver que dice que andaba rodando el mundo y se encontró con Dios y tuvieron esta conversación, y el poder que tiene el príncipe de este mundo, que manda, el que gobierna en este mundo. Fíjese que si analizamos todas las cosas que pasaron y acontecieron, tiene el poder de manejar a las personas, ¿sí? Tiene el poder hasta un punto de manejar la naturaleza. Dice que vino un viento que arremetió contra el lugar donde estaban los hijos y murieron. Job perdió prácticamente todo. Y dice que de esa manera trabaja Satanás, ¿no? Trabaja en 2 puntos que son su fortaleza. Uno es la aflicción y el dolor hacia las personas. Y el otro es el poder, el estatus y las riquezas. De esa manera engaña al mundo, a las personas, y los tiene cautivos en eso, ¿sí? Vamos al capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aún cuando tú me incitaste contra él para que yo lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la corona de la cabeza. Fíjese cómo actúa Satanás, ¿no? También puede causar enfermedades, ¿sí? Y muchas veces todo eso es mal interpretado por las personas, pensando de que estas cosas pueden pasar de parte de Dios, ¿no? Fíjese que en el versículo 16 dice, fuego de Dios cayó del cielo. Dice que mató los animales y demás. ¿Era fuego de Dios o era Satanás que estaba actuando? Pregunto. Pensé que iba a ser más pronta la respuesta. Dice el versículo 16, aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió solamente. Escapé yo para darte la noticia. ¿Fuego de Dios? ¿No dice fuego de Dios? Bueno, muchas veces nosotros también malinterpretamos cosas, el mundo malinterpreta cosas que cree que es Dios. Fíjese, ¿no? Cuando preguntamos ¿por qué las guerras? La Biblia lo dice. ¿Por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite el pecado, los asesinos, los ladrones? Y es Satanás el que está trabajando, ¿sí? Bueno, yo quiero que vayamos ahora al punto ese que yo le dije que había leído en la semana y que me llamó mucho la atención. Mateo capítulo 12, versículo 30. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Juan 10, 10. Y otro que busque Juan 8, 44. Mateo 12. 30.
está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Fíjese, ¿no? Lo que a mí me llamó mucho la atención fue eso. Vosotros sois hijos del diablo. O sea, no hay término medio. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y las cosas que el diablo en su carácter hace es lo que hacen los hijos del diablo. Y es chocante, ¿no? Escuchar o decirle a alguien, ¿soy hijo de Dios? No, entonces sos hijo del diablo. Y esa es la situación que estábamos, cada uno de nosotros, antes de tener ese encuentro personal con Cristo. Yo, como le dije, yo a los 30 años me convertí. Yo veía cómo estaba el mundo naturalizado y yo decía, bueno, ¿por qué no robar si todos roban? ¿Por qué no mentir si todos mienten? Y un montón de cosas más que tal vez podríamos haber estado practicando porque estaba naturalizado. Eso era lo que yo conocía. Eso es lo que muchas veces el mundo conoce. Pero cuando se me presentó el Evangelio, yo dije, esto no lo tenía. O sea, digo yo, hay un mundo paralelo al mundo en el cual estamos viviendo, donde gobierna Satanás. Yo no podía entender, digo, pero ¿cómo puede ser que 30 años viví pensando de que esto era la normalidad? Y que teníamos que ir por la vida y bueno, en algún momento nos iba a sorprender la muerte y bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero ¿cuántas personas hoy viven pensando de esa manera? Y yo lo digo, yo hasta los 30 años viví en la ignorancia, porque yo hasta serví en la iglesia católica siendo monaguillo. Yo no estoy hablando mal de la iglesia, estoy hablando de que yo entendía, interpretaba que eso era lo que estaba bien. ¿Sí? Y decía, bueno, tengo mi vida de joven y hago la mía, pero también voy a la iglesia y soy monaguillo. Y era como que, en cierta manera, ¿no? Pero llegué a los 30 años y capaz que cada uno de ustedes que han tenido, cuando han tenido ese encuentro personal con el Señor, ha dicho, bueno, esto no tiene remedio, esto ya está. Y mucha gente hoy en día escuchamos los noticieros, hablan exactamente lo mismo. Hasta el punto que llegamos a escuchar a gente que están en el poder, dice, bueno, al ladrón bala, al asesino bala. Y eso es lo que se conoce, y eso es lo que se vive constantemente. Pero cuando me presentaron el Evangelio, yo dije, esto no estaba en mis cálculos. Nunca me lo hubiese imaginado. Y la semana pasada, los que estuvimos en Donado, el hermano leyó Filipenses. Y dice que aquel soberano, supremo, Dios, ¿qué hizo? Filipenses capítulo 2, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él es el que irrumpió en el mundo donde gobierna Satanás. Él es el que dice, yo soy el creador, el soberano, el supremo, Satanás el menor. Fíjense cuando hablábamos, leíamos en Job, cómo Satanás obraba y de la manera que obraba, terrible, pero estaba limitado por Dios. Y cuando me contaron del Señor, ¿no? Nosotros decimos, bueno, irrumpió en este mundo donde Satanás tenía cautivo a las personas. Leamos Hechos, capítulo 10, versículo 38, y otro que busque Lucas, capítulo 13, versículo 11. Hechos 10, 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjese lo que dice, ¿no? El pasaje. Haciendo bienes a los hombres y ayudando a los oprimidos que estaban por el diablo. Nosotros lo ignorábamos eso. Nosotros éramos hijos del diablo. Nosotros tal vez estábamos haciendo cosas que eran cosas del diablo, le estábamos sirviendo a él. Y tal vez no lo sabíamos. Tal vez sentíamos que en algunas cosas que hacíamos estaban mal. Pero dijimos, estaba naturalizado en este mundo. ¿Cuál es el problema? Si todo el mundo lo hace. Pero fíjese que el Señor dice, dejó los cielos y se hizo como uno de nosotros. Y vino a la potestad de Satanás y anduvo haciendo bienes a los hombres, a aquellos que estaban oprimidos. Dice Lucas, capítulo 13. ¿Alguien lo tiene? Si no, lo leo yo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Versículo 16. Y esta, hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar, y esta ligadura en el día de reposo. Ahí el Señor obra en esta mujer. Fíjense cómo busqué estos pasajes justamente para que vean cómo trabaja Satanás y cómo trabajaba en cada uno de nosotros. Nosotros sabemos perfectamente en qué situación estábamos cuando el Señor nos encontró, en qué nos tenía atado, oprimido el enemigo. Pero no solamente Dios, el Señor irrumpió en la potestad de Satanás, sino que un día también tocó nuestras vidas. Entró a nuestras vidas como le pasó a estas personas. Efesios capítulo 2. Versículo 2 dice, los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme ¿a quién? ¿Sí? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por la naturaleza hijos de lo mismo que los demás. No vamos a decir, bueno, yo era un pecador porque Satanás me tentaba. No, yo era un pecador porque me gustaba lo que era de Satanás. Me gustaba mentir, me gustaba engañar, me gustaba robar, y eso es lo más superficial que puedo decir. Hay tantas cosas que podemos decir que me gustaban, sí, son de Satanás, pero yo las hacía porque a mí me gustaban. Al punto que la Biblia dice, aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y si el Señor no hubiese dejado los cielos, ¿sí?, no se hubiese humillado, no se hubiese sacado la corona de soberano y no hubiese venido a este mundo,
Nosotros habíamos seguido con esa idea naturalizada de que el mundo termina y bueno, esta es la vida en este mundo. Pero gracias a Dios que un día el Señor nos encontró. Yo sé perfectamente la condición que me encontró a mí. Y cada uno de ustedes sabe perfectamente en qué condición el Señor nos encontró cuando habló a su mente, cuando habló a su corazón, cuando irrumpió en su vida y los libró del poder de Satanás. Hay un pasaje también, hay un montón de pasajes que pueden haber compartido, y dice que Satanás ciega a la gente, le cierra el entendimiento para que no reciban el Evangelio, para que no comprendan el Evangelio. Pero fíjese que el Señor, así como dejó los cielos y vino a este mundo a hacer bien a los hombres, me buscó a mí. Y te buscó a ti. Y tal vez estábamos pasando por una situación extrema. Y hablo de enfermedad, hablo de algún vicio, hablo de delincuencia. ¿Cuántas personas he tenido la oportunidad de conocer que el Señor le ha sacado de esa esclavitud? Y lo ha puesto en un lugar de excelencia. Dice que hemos sido bendecidos con todas bendiciones espirituales en lugares. Ya no pertenecemos a este mundo, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a él. Otro día hablamos de la palabra santo. Santo quiere decir, ¿qué quiere decir? Apartado. ¿Sacado de este mundo? No. Apartado de ese mundo al cual nosotros estábamos naturalizados, que se debía de esa manera y que teníamos que vivir de esa manera. Y el Señor vino y nos mostró un camino diferente. Nos dio libertad. Nos dio esperanza. Nos dio compromiso. ¿Lo merecía? No. Beto la otra vez se habló extensamente de la obra del Señor Jesucristo, ¿no? Habló de el resultado final de la obra, ¿no? Del sufrimiento del Señor y todo eso. Y el resultado final fue morir por cada uno de mis pecados, por cada uno de los pecados de ustedes. Para que si le aceptábamos en nuestra vida, en nuestro corazón, y le recibíamos como nuestro Salvador, Él cambia totalmente nuestra vida. Ahora vivimos en ese mundo paralelo que mucha gente no conoce, que mucha gente no puede entender, porque son cosas espirituales. Es el mundo espiritual. Pero el motor que movió al Señor a hacer eso fue que el amor que Él me tenía a mí. Leía un pasaje de Jeremías, dice, antes de que tuvieses en la panza de tu madre, yo ya te había conocido. O sea, antes de la concepción, dice, yo ya te había elegido. Y no solamente yo te había elegido, dice, sino que te puse como profeta para las naciones. Ni nosotros nos conocemos tan bien como el Señor nos conoce. Nosotros tenemos hijos y vamos descubriendo su carácter y sus cosas a medida que van creciendo. No sabemos lo que va a ser de ellos cuando tengan 18, cuando tengan 25, cuando tengan 40 años. Y el Señor sabe todo de nosotros. Todo de nosotros. Todo lo malo de nosotros. Y sin embargo, dejó los cielos, se humilló, fue a la cruz y tuvo esa muerte necesaria para aplacar la ira de Dios por nuestro pecado, para derramar su sangre, para limpiarnos y para que tengamos esperanza que un día que dejemos este mundo
que no es el mundo, ¿no?, que el Señor nos ofrece, sino que es el mundo que está en estas condiciones y ya sabemos cuál es su fin. Pero gracias al Señor nosotros vamos a estar aquí. Si el Señor nos viene antes, vamos a ir a su presencia cuando dejemos este mundo. Y si el Señor viene antes, nos vamos a ir con Él. Y va a proseguir la vida en este mundo donde Él nos sacó, de este mundo donde Él nos separó. Así que en esta mañana, cuando tomemos de estos símbolos, podamos recordar que ese cuerpo que fue entregado no fue en vano, que esa sangre que fue derramada no fue en vano. Y a pesar de que Satanás tiene la potestad en este mundo, el Señor nos rescató para su gloria. Que al comer del pan, que al tomar de la copa, recordemos ese amor y ese precio que el Señor pagó por cada uno de nosotros para llevarnos con Él. Una eternidad en su presencia. Oramos. Damos las gracias a nuestro Padre Celestial, Señor.